baseándose en la investigación y hallazgos, los patólogos comenzaron a completar la leucemia, no como una supuración, sino como una neoplasia de la sangre. ¿Por qué? Porque va a estar ya aumentado en cantidad y en tamaño. Cantidad y en el tamaño. Ahora vamos a ver el descubrimiento de la anestesia. Porque antiguamente, según, no sé, el abuelo de usted o el papá, tenía miedo de ir en un dentista. Porque antiguamente no existía luego anestesia. Ellos sacaban y operaban sin anestesia. Después más adelante les voy a mostrar cómo eran antiguamente las operaciones y cómo se hacía. Tenía que ser en menos de un minuto, tiene que ser rápido, para que el paciente no sienta mucho dolor. Y ellos le ponían al paciente en una silla roja. ¿Por qué le ponían una silla roja? Para asimilar la sangre, porque el paciente más veía la sangre escurrir o más sangre, eso le asustaba más al paciente. Y la sala de operación de ellos era como una clase. Por ejemplo, yo estoy dando una clase acá y los estudiantes, había ahí millones de estudiantes y el doctor acá operándole y los estudiantes viéndole. Porque así antiguamente se estudiaba, no había clases, cada profesor ni le enseñaba a ellos, no. Ellos asistían a vivo, como ustedes se van en el hospital, en entrar en cirugía, prácticamente era así, pero en público general, tipo como te van en un teatro, así ellos hacían las operaciones y era sin anestesia, era así una cosa horror, ¿cómo se dice en portugués? Horror. Entonces, a partir del siglo XIX comenzaron a desarrollar tres conceptos paradigmas médicos. El anatomo clínico es que el origen de la enfermedad de la lesión, que va a estudiar las lesiones. Fisiopatológicos, se busca el origen de los procesos alterados. Entonces ellos van a buscar de dónde viene esa enfermedad y qué alteraciones va a producir esa enfermedad. Y etiología, que va a ser la causa, lo que produjo esa enfermedad. Tienen que buscar la causa. Algo está causando eso. Tuvo una reacción, tuvo una trauma, porque como sabemos, después vamos a ver los tipos de cánceres y por qué se dan los tipos de cánceres. Algunos son genéticas, otros se dan por reacciones, otros se dan por consumo excesivo etílico, alcohol, bebida alcohólica, y etc. Y ahí va. ¿Hasta ahí está bien? Tiene que darle más espacio. Por lo que, en mi opinión, constituyó un punto de inflexión en la terapéutica médica moderna, fueron tres sucesos trascendentes: el descubrimiento de la anestesia, de la asepsis y antiasepsis y de la microbiología. Sin ellas tampoco la oncología hubiera progresado. Entonces, sin estas tres formas, no sería entonces exitosamente el estudio de la oncología, sin la anestesia, sin la asepsis y antiasepsis y sin la microbiología. ¿Por qué la anestesia? ¿Por qué? Porque entonces muchos de los pacientes que van a estar en tratamiento necesitan de anestesia. Imagínate un poco un paciente que va a recibir un tratamiento oncológico o una cirugía sin anestesia. Era un dolor, si no se moría desangrado, por eso habla de asepsis y sepsis, se moría de una infección. ¿Y por qué el estudio microbiológico? Porque a partir del estudio microbiológico se manda el estudio, en la microbiología estudia el tipo de cáncer o estudia qué es lo que está teniendo. Por ejemplo, cómo fue el suceso del Papa Nicolau, que el Nicolau descubrió eso. Entonces, a partir de eso, él abarcó el estudio de la microbiología mientras el estudio del Papa Nicolau para poder frenar que él dijo, no, acá hay algo. Empezó a estudiar y a estudiar. Y de acuerdo a ese estudio, empezó a hacer exitosamente el estudio del Papa Nicolau, que después de eso viene ya la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia y ahí va. Si no tuviera que elegir una fecha concreta para hablar del inicio de la medicina moderna, elegiría el congreso el 10 de diciembre
diciembre de 1844. Durante miles de años, el hombre ha convivido con el dolor como un compañero inseparable. Fue la curiosidad de un dentista en una atracción local de un modesto pueblo que persistió de primera victoria en ese camino contra el dolor. Este dentista llamó a Horace Well, que era un hombre tímido, pero con naturaleza tendencia a experimentar muestras las personas curiosas. Morton y Well decidieron deshacer su sociedad. Ellos eran socios, el que descubrió la anestesia. Ellos se separaron y uno se fue a emprender otro camino. En 1844, el 10 de diciembre, Will acudió con su esposa en el Teatro Provincial de Horsham, una pequeña población de Estados Unidos, para presenciar una exhibición de los efectos de gas de risa. Entonces, Will se fue en un teatro, se separó de su socio y él iba a entrar en depresión. Él agarró y se fue en un teatro con su señora, que había un congreso, había una exhibición que le llaman gases de risa, que se hacía con el óxido nitroso. Entonces ellos se iban en esa exhibición y dijo a él, de acuerdo a eso, voy a resumirle todo eso, de acuerdo a eso dijo, él empezó a inhalar el gas y empezó a quedar con risa, y ahí dijo, ¿qué es lo que le está pasando? Y a él le interesó eso. Él agarró y se fue a estudiar, porque después de la risa, el autor se quedó dormido. Y a él le llamó la atención, le llevó a su señora, y su señora fue su, ¿cómo se dice? Cobaya. Agarró, ella le inhaló el oxígeno a su señora, y agarró, le sacó la muela. Ella estaba dormida, le puso, y se durmió la señora, agarró él, y dijo, este va a ser lo que me va a hacer famoso. Agarró, le dopó prácticamente con el oxígeno a su señora, y ahí él descubrió, a partir de ese descubrió la anestesia. De ahí abarcó la existencia de la anestesia con el óxido nitroso. Well se interesó en buscar en esos tiempos gran desarrollo de la química, algún producto que mitigaba el dolor espontáneo acompañado a las intervenciones dentales. Will esperó que terminara la exhibición y se dirigió al maestro del espectáculo, al profesor Following, rogándole que asistiera mañana a su consulta con un saco de óxido nitroso para experimentar. Se podría extraer. Ahí él llegó ya para poder, él quería mostrarle al profesor Colton que él estaba haciendo un experimento y que estaba dando resultados. Se podía extraer una muela sin dolor. Al día siguiente organizó su consultorio una prueba decisiva. Well se sentó en la silla del paciente y aspiró el óxido nitroso hasta quedarse dormido, mientras su ayudante, el doctor Guest, le traía una muela. Después de repetidas pruebas, Will confirmó que su método es útil para extraer las piezas dentales sin el dolor y lograr hacer la innovación en el campo odontológico. Y de ahí surgió la anestesia a partir del óxido de nitroso. Well contactó con su amigo Morton, quien le escuchó con cápsula y propone solicitar la opción repentina químico, que a la vez orgulloso el profesor Charles Jackson. Este profesor rechazó la innovación de Well, cegado probablemente por su vanidad. Entonces el doctor se negó a irse en la convocatoria porque él no quería aceptar que Will le está resultando su investigación y que él descubrió la anestesia. Entonces él rechazó por su vanidad. Él no quiso entender que su compañero fue realizado y que fue dando resultados a su investigación. Base el consejo, ese contrato, este químico, Well aseguró de la importancia del hallazgo, solicitó a Moore, estudiante de medicina, que lo ponga en
con uno de los cirujanos de la Facultad de Medicina de Boston. Ambos convencieron al cirujano profesor el 17 de enero de 1845. Se dirigió a la sala de operación a los estudiantes hospitales en general. Primero desierto sobre el dolor acompañaba la operación. La obligaba a que tuviera que ser rápido y los cirujanos muy desierto el escápulo y comenzó que iba a probar el nuevo sistema. Entonces, Will, que era muy tímido, se presentó a la audiencia y usó una demostración de óxido nitroso durante la extirpación del diente. No inhaló suficientemente el gas y entonces no fue exitoso su descubrimiento al doctor. Tal vez él pensó porque él consumió poco nítrido o si no fue suficientemente, porque cada vez que él consumía tenía que aumentar la dosis, pero él en eso no estudió. Él pensó que con el mismo tanto que él inhalaba, él podía todavía restaurar, pero no, como todas las pruebas también. Vos consumí un poco, después querés consumir más, y así fue también del nitrógeno, pero él no tenía idea de eso. Entonces, él consumió la misma cantidad y no vio cierto, entonces fue a fracaso, y a partir de eso él entró en depresión. Se entiende depresión. Entonces, a partir de eso él entró en depresión. Algo salió mal, ya que sea porque Will había administrado mal el gas, como ya le dijo, o porque había utilizado de baja dosis. Will se entregó por completo al alcohol y se volvió adicto al éter y al cloroformo y se suicidó el 21 de enero de 1848 en una cárcel de Nueva York. A partir de eso, del descubrimiento, o sea, a partir de que él hizo eso, él tuvo que irse a la cárcel. Se le mandó porque él hizo mala praxis. Entonces, él se fue y demasiado se sintió y entró en depresión, alcohol y se suicidó. Si Will era un curioso, Morton tenía una cualidad propia de un buen investigador. Era médico y comenzó a experimentar de manera discreta y sistemática el óxido nitrógeno. Entonces, Morton tenía otra curiosidad, entonces él empezó a investigar. Murió su amigo, pero él igual siguió la investigación. William Morton consiguió una nueva exhibición pública 22 meses después de que Will se suicidara, el 16 de octubre de 1846, llevándose la gloriosa efectuación de la primera cirugía indolora en un grupo contados médicos. La cirugía en otro tiempo, entonces se logró. Entonces William Morton, después de su amigo, él igual siguió la investigación hasta que él pudo conseguir y concretar que se podía hacer la cirugía sin dolor. La cirugía de otros tiempos. ¿Cómo era la cirugía de otros tiempos? Hubo un tiempo en que la cirugía estaba inestabilmente asociada a un dolor insoportable o un grave riesgo de muerte. Solo se sentaba en la silla roja cuando no había otra solución, si la propia enfermedad era en sí misma muy dolorosa o cuando existía una voluntad desesperada por vivir. Entonces, no tenía solo dos opciones: sentar en la silla roja, querer vivir o esperar que muriera de la enfermedad. Entonces, no tenía opción, era uno o la otra, tenía que hacer sí o sí, no tenía otra opción. La cirugía antes de la anestesia, como era el quirófano y la silla roja, solo esas dos formas eran, el quirófano y la silla roja. Esa era la cirugía antes de la anestesia. La cúpula del antiguo quirófano. La cúpula era la sala de cirugía antiguamente. Era uno que se observaba la cúpula del éter. La sala de operaciones solía estar muy apartado, que no se podía oír los gritos y no se podía también oír los gritos de los dolores desesperados, y se le ponía en una altura más alto posible para que la luz pudiera entrar, y era como la cúpula roja, la sala de operación, así como se ve la primera imagen. Tenía que estar alejado de la
la ciudad, o sea, alejado de la gente, para que no se podía escuchar los gritos de los dolores y tenía que estar lo más alto posible para que podía entrarse la luz. Si la silla de operación era de respaldo pegable y tapizado con la tela roja, pues así metalizaba la sangre. Entonces, mientras menos el paciente veía la sangre escurrir por el suelo, por eso se le ponía la silla roja. Entonces, un poco vos no le calmaba por completo, pero lo mínimo posible al paciente, porque algunos pacientes más sangre ve y más desesperados se quedaban. Obviamente que las condiciones higiénicas también eran cuando menos lamentables. Hoy esta sala donde se realizó la primera cirugía anestésica en 1846 está recubierta en la sala de lectura del museo. Había varias hileras de bancos circulantes en la escalera. Ahí, como ven, así era la sala de cirugía antiguamente. Acá se le operaba al paciente y acá están los estudiantes. No, la cúpula de acá se hace la operación, pero así era la sala de la cúpula, acá arriba. Los estudiantes se sentaban acá y acá era la operación de que ellos hacían y los estudiantes estaban asistiendo. La primera cirugía con anestesia. En esa época, si te iban a operar, obviamente sin anestesia, deseaban que el tiempo de quirófano fuese el mínimo posible. Entonces, la operación lo mínimo posible tenía que ser algo rápido y algo fácil. Era cortar y ya está. No había eso de enrolar. Y no se podía tampoco explicar a los estudiantes que estaban ahí: vamos a hacer un procedimiento, este es tal cosa, este no. Ellos solo asistieron y después ellos se iban y empezaron a hacer los estudios. El tiempo de intervención que nunca excedía de unos pocos minutos, diferenciado a un cirujano mediocre de uno que es ejemplar. El cirujano Robert Liston era famoso por apuntar miembros en tan tiempo récord. Él apuntaba en menos de 28 segundos. Él hacía la operación más rápida. En menos de 28 segundos él hacía la operación. Era rápido. Era poner e sacar. Assim, dentro desse contexto, a gente imagina assim, se ele acordasse antes por cirurgia, sí. Aí todo mundo segurava ele até operar? Antiguamente, por ejemplo, estaban los que eran ayudantes y tenían que, como decir, atajarle, pero el paciente estaba consciente. Antiguamente se hacía sin la anestesia y tenía que estar, y él estaba viendo lo horror que era. Imagínate como sacarte de tu pierna y no estás viendo, y aparte que no tenía la anestesia. Por eso es lo que es importante. Yo sé que es un poco chato, pero da gusto vos poder imaginar cómo era antiguamente. Mas nesse caso também as cirurgias eram realizadas só aquelas que você era visível superficialmente, né? Sí. Por causa da velocidade. No, esto por ejemplo es el caso de amputación y eso. Era amputar, era rápido. O en esos casos no sabemos nomás, yo no entré a profundizar, pero según dijeron que de cada 10 solo uno sobrevivía, porque ellos estudiaban, tipo, hacían papeles y récord, tipo, yo operé tantos segundos, ¿y qué vos le sacaste? Y de ahí empezó a partir. Después vino la vesícula, de apéndice, y ahí va profundizando. Sí. Pero normalmente era más amputación, porque normalmente de apéndice se morían y la gente no sabía por qué se morían. Y después con el estudio más adelante, después lo voy a mostrar y ahí se ve. Pero para que ustedes tengan cómo eran antiguamente las operaciones. Era tipo horror. Por eso los antiguos abuelos, y eso no se quiere identificar. Porque mi abuelo antes decía que se sacaba sin anestesia, pero ¿cómo? Y era así luego. Todo era sin anestesia. Tinha um dente que tinha cara e ele já derrubava, quitava um lado y el otro lado, porque le va a agarrar. Era así en la mente de ellos. Entonces, para que no se descomponga, ellos ya echan todo nomás ya y ya te dejan nomás ya. Y era así antiguamente. Entonces, para ellos prevenir eso, ellos hacían nomás ya eso.
El 21 de diciembre de 1846 se realizó la primera cirugía con anestesia en Londres. Tardó 28 segundos en amputar la pierna y está. Rapidísimo, 28 segundos. A partir del año 1846 la anestesia permitió eliminar las escenas terroríficas vividas en algunos tratamientos quirúrgicos, en algunos cánceres. Las primeras cirugías oncológicas fueron de la lengua y de la mama. ¿Ya se imaginan cómo era de la lengua la cirugía? Depois da perna, imagina qualquer coisa. ¿Se imaginan ya cómo iba a ser de la lengua? Arrancaba a língua inteira. Se cortaba la lengua rápido, se estiraba y se cortaba, rápido movimiento. Y la cirugía de mama, lo que la asustaba y mostraba pánico en su mirada, si tenías más de 50 años, era considerado vieja en aquella época. El cirujano, tras rápida incisión, cortaba la piel e introducía el bisturí profundamente en el hueco de la axila, mientras que la enfermera, a pesar del opio, administraba lentamente su primer grito y sacudía con mucha violencia el cirujano, cortando de la zona de la piel afectado por el tumor, y así, al menos caso de desagradables gritos de la mujer, echaba el pie al lado y estirpaba la glándula de la enferma y porción de la glándula axilares. Entonces, ellos le administraban un poco del óxido, pero muchas veces no era suficiente, entonces igual las pacientes sentían el dolor. Y cuando encima de 50 años, ellos ya no tenían más piedad porque decía que ella era vieja. Entonces para ellos era mejor operar en aquella época las mujeres con edad, porque si se morían, era de vieja o no aguantaba la cirugía. Entonces fue más para el estudio de ellos las operaciones de las mujeres de 50 años. Hasta la llegada de la anestesia, la cirugía era el último recurso y muy a la desesperada, ya que si uno no se moría de hemorragia o de dolor en el quirófano, muy probable lo hacía con una infección, como ya la había dicho. Así pues, es fácil imaginar la escena en forma clínica de presentación de algunos tumores benignos y malignos. Después vamos a hablar de eso. El cáncer mostraba una frecuencia relativamente muy escasa si les comparamos con la prevalencia actual, que ya en la mitad del siglo XIX la longevidad media población es próxima de 35 años, lo que minimiza la probabilidad de desarrollar un cáncer, ya que como es obvio su frecuencia aumenta con la edad. Entonces, para ellos la edad mínima era 35 años. Si pasaban los 35 años y tenía cáncer, como yo le dije, más era para el estudio de ellos, nomás ya ellos hacían la operación. Por más que muchas veces no tenían síntomas muy avanzados, graves, él igual nomás lo operaban a los pacientes para ver sus glándulas, qué tal estaba, y para hacer extirpación y estudiar microscópicamente profundamente el estudio de ellos. Entonces, cuando hasta 35 años para ellos era normal. Pasando de eso, como yo le dije, ya es más para el estudio de ellos nomás. Concluyendo, solo trata de plasmar la mentalidad de los médicos de cada época en relación con el cáncer y su tratamiento. Hasta la llegada de la anestesia, la cirugía era último recurso y muy a la desesperada, ya que si uno no moría de una hemorragia o de dolor en el quirófano, muy probablemente moría de una infección. Aquí pues es fácil imaginar la escandalosa y monstruosa de forma clínica de presentaciones de los tumores benignos y malignos en ese tiempo. Ahí después vamos a estudiar los tumores benignos y malignos. Entonces hasta ahí. ¿Ya se imaginaron cómo era la anestesia? ¿Cómo era antes? Eu viajei e comecei, já escutei grito no meu ouvido, já vi tudo. Da gusto porque es una cosa chata, pero da gusto para no entender de dónde provienen las células, de qué proviene oncología, y ahí va. Ahora vamos a dar intervalo para dar la otra clase. Eu creio.
Não deu tempo. Amor está no ar, gente. Essa musiquinha, a doutora da psicologia passava essa música, não passava, Nina? Todo mundo era assim, a doutora Mabel. Lembra? Tô falando, eu tô doida da Mabel, Ela chamava a gente de criança. meus anjinhos, crianças. Ela sempre colocava musiquinhas da aula. Isso pra gente relaxar, é uma coisa Porque às vezes isso não é mal do time, né? Aí vai ficar pensando que mas não dá eu só fico um pouco pensando já tem que minha família toda, né? Eu quase um pouco. aí meu filho tem 15 anos. Você estava esperando a sua aula e tem poder Eu não vi Mas aceitou. como é que tá? da minha hora. Tudo bem, A menina que minha me pegou muito primeiro vez, mas depois ela pegou, porque era aí eu pegou a Rélia, e edema todo. Lava muito mal. Ela internou março passado, saiu sexta. eu estava conversando com um colega meu porque agora eu tô indo para começar a né? Eu estava pensando, É muito legal, né? bem legal, eu gosto mesmo. E é legal porque você viaja muito. Você imagina umas coisas e é muito legal. Essa parte da aula eu fiquei sombria, porque É muito bom. Porque como era antiguamente en calidad de ser, y como podemos montar aquí como era antiguamente, la educación que está llevando hasta aquí. Porque como antiguamente era, se anestesia, y como se foi anestesia criada. uma descoberta, eu gosto de trouxe e hoje eu estou em casa de isso aqui, para um ano mais, e eu não Y una prohibición, aparte de la de eso, no vino. mas ainda ficou anestesia. Qual é o Imagina, só o ócio me trouxe, quase praticamente nada. Mas é isso. Tá bom. Aí quando você foi, mas a Sim, aí eu vou conversar certo pra ver como é que vai ser, se é em grupo, não sei se então se você não vai aquele você vai. eu acho que esse mas ele vai ser muito Primeiro amanhã é muito bom. Tá bom. eles levavam pau de vara, né? Tá, é isso. Aí, né, assim, os tempos mudaram. Apanhei muito, agradecer a Deus, porque a pessoa que sofre, E eu vou pagar a garrafa, levei um cacete, nunca mais. A garrafa pode levar violino. mas nós estamos rápido, amigo, você tá certo. Pode esquecer esse negócio aí também. Tem que falar pra ele. Rápido, ele é Nós estamos em outros tempos. Hoje é outro tempo. São tais, que você vai multiplicar, lembra? Multiplicar. Não de várias. Não, só de uma. Porque assim, a mitose, o processo
desenvolvimento celular, idosa, ela está comprometida com o crescimento do indivíduo, Sim. idosa. E também dos seres assexuados, que são aqueles que não precisam Tener sexo. No, ele é asexual, ele se produce por si só. Porque tem animais que não precisam de homem Não precisa de para poder homem. produzir. Correto. Eu pensei que seria de várias células, No, mas é de uma só. de una célula. Una célula que se va a multiplicar. De uno se va a multiplicar, no de varias células. Desordenadamente. Desordenadamente. Tipo, va a empezar a crecer, 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 crecer. Es una célula, no varias células. Es una célula que se va a multiplicar. Tipo, yo. Yo voy a multiplicar, no Ela vai varias. aumentar de tamanho, De tamanho e de quantidade também. de quantidade. Aí ela vai se tornar uma hemorragia. Vai. Ahí va dependiendo, ahora te voy a mostrar y después más adelante te voy a mostrar que hay cáncer, por ejemplo, que solo está en el hueso, en las médulas, y hay cáncer, por ejemplo, como la leucemia, y ya están